Ya. ¿Ya qué? Yes. ¡Viva el Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias, Perú. A nosotros solamente nos queda agradecer por esa enorme sintonía, por esa enorme preferencia a este humilde espacio, Ágora Popular del Perú para el mundo, epicentro de la política en el Perú, Augusto de Congas. Muy bien, hermano, quiero empezar agradeciendo a la persona del señor Mario Vargas Yancari, en la provincia de Angaraes, en Huancavelica. Un aplauso, hermano. Asimismo para la señora Silvia, en Angaraes, Huancavelica. Gracias, compatriotas. Gracias por sintonizar este humilde espacio. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Muchísimas gracias por ser parte de su bien, hermano. Gracias. Estaremos eternamente agradecidos por esa enorme sintonía, por esa enorme preferencia, Ágora Popular del Perú para el mundo. ¡Viva el Perú! Bueno, hermano, hoy tenemos una noticia, pero los medios de comunicación están callando en todos los idiomas. Compatriotas, esto es gravísimo. Quiero empezar con algo, pero voy a tratar el tema del aislamiento del señor Pedro Castillo Terrones, porque se declaró en huelga de hambre. Lo han encerrado en un hueco. ¡Qué bestia!, ¿no? Esa es la venganza, pues, de la mafia. Encierran a Pedro Castillo en un hueco, lo han aislado totalmente. ¿Por qué? Porque se ha declarado en huelga de hambre. ¿Y por qué se ha declarado en huelga de hambre? Porque está pidiendo que en la sala penal, que los juzgues sean removidos todos, porque esos jueces han recibido una consigna, una orden de los grupos de poder para condenarlo inmisericordiamente. ¡Viva el Perú! Muy bien. Pero vamos a empezar con lo siguiente. Compatriotas, ¿recuerdan a Guillermo Bermejo? ¿A Guido Bellido? Mira, cómo estos traidores se suman a la protesta de la población. Este señor Guillermo Bermejo dice de que Pedro Castillo no cometió el delito de rebelión. Recién dice, cuando que tú has descubierto la pólvora. Eso sabe todo el mundo. Pero ¿sabes por qué se pronuncia así el señor Guillermo Bermejo? Para tratar de ganarse alguito. Para tratar de ganarse alguito. ¿El otro quién es? Guido Bellido. Guido Bellido dice, debemos defender a Pedro. Este señor, cuando votaron, escuche peruano, este quiere ser presidente, es el más grande traidor. Cuando votaron por la vacancia, o se votó la vacancia de Pedro Castillo Terrones en el Congreso de la República, Guido Bellido marcó en abstención. O sea que no votó ni a favor ni en contra. Entonces cuando el periodista le pregunta, le dice, señor Guido Bellido, usted le quitó la mano a su líder Pedro Castillo por votar en abstención. Él dice que en el momento de la votación estaba confundido y se equivocó de presionar el botón correspondiente. ¿Es creíble eso? ¿Y así quiere ser presidente renacuajo desgraciado? ¿Así? Tú eres el traidor, señor Guido Bellido. Y Guillermo Bermejo es otro. A ese señor aquí en el lago le dimos cabina, le dimos pantalla, ¿recuerdan? ¿A qué venía? Voy a luchar por ustedes. ¿Qué he hecho? Absolutamente nada. Y abandonaron a Pedro Castillo Terrones. Esos son los cobardes miserables, los lacayos, los que se venden a los grupos de poder. Y hoy vienen a decir de que sí, de que no hubo. Eso ya se sabe. Eso ya se sabe, señor Guillermo Bermejo. Y el pueblo a usted no lo cree porque es un traidor desgraciado, corrupto. Estás con la extrema derecha, sino que te haces el cojudo. Esa es la verdad. ¡Viva el Perú! Otra cosa, compatriotas, el partido Antauro, no, la Corte Suprema ya dijo, lo ha disuelto totalmente el día de ayer. Ya no existe el partido Antauro, ya no existe, ya lo desaparecieron de la esfera política. Y lo dije acá lo dije.
La consigna de los grupos de poder era desaparecer al partido Antauro. La consigna de los grupos de poder es meter preso a Pedro Castillo Terrones para que sirva como ejemplo para todo aquel que rete este sistema que nos han impuesto por más de 200 años de vida republicana. Eso es la verdad. Entonces, hermano, vuelvo a repetir, a mí también, hermano, me incomoda tremendamente de que la derecha no quiere rivales, la derecha no quiere competencia, la derecha quiere estar solo, no quieren un rival de fuste para las próximas elecciones presidenciales, pero va a aparecer un nacionalista. ¡Viva el Perú! Muy bien. Otra cosa, hermanos, otra cosa, la señora Keiko Fujimori prácticamente está presionando a los jueces. ¿Para qué? Para que sentencien de una vez por todas al señor Pedro Castillo Terrones. Muy bien, vamos al tema de fondo. Todos sabemos, esto, hermano, va para los organismos de derechos humanos en el Perú, para la Defensoría del Pueblo, aunque ya sabemos que este defensor del pueblo es un puerco servil de los grupos de poder. En el Congreso de la República tenemos una comisión de los derechos humanos. ¿Para qué sirve? Para proteger a los grupos de poder y a los congresistas delincuentes. Para eso sirve. Esto va para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y todos los organismos de alcance planetario que defienden los derechos humanos, no de las personas, sobre todo cuando hay dictadura, hay tiranía. Todos sabemos, hermano, lo voy a repetir una vez más, no es que sea hincha de nadie, sino que la verdad debe salir a luz, la verdad debe estar en conocimiento del pueblo peruano. Lo he dicho acá, una vez más voy a ratificarlo. Pedro Castillo Terrones es un preso político. Pedro Castillo Terrones es un secuestrado por los grupos de poder. Mucha gente me decía, tenemos que marchar para liberar, todos queremos libertad. Hoy nos han quitado absolutamente todo. Nos han dejado, somos como aves sin nido. Somos dueños de nada, nos han quitado nuestros recursos naturales, nos han quitado nuestros puertos, aeropuertos, nos han arrebatado todo, pero nunca debemos permitir que nos arrebaten nuestra libertad. ¡Viva el Perú! Muy bien. Hermanos, como todo el mundo sabe, Pedro Castillo Terrones en este gobierno, con ese Congreso y ese Poder Judicial que tiene que ser reestructurado desde sus raíces, no van a soltar a Pedro Castillo Terrones, no lo van a soltar. Es bien simple, hay una consigna, una orden que tienen que cumplir de los grupos de poder. Hace 2 días atrás, este gran empresario minero peruano, ¿cómo se llama? Roque Benavides, dijo lo siguiente: debemos permitir el ingreso de inversionistas transnacionales porque ellos traen desarrollo, traen trabajo, mejoran la educación y mejoran la salud en el Perú. Completamente falso. Falso. Señor Roque Benavides, con mucho respeto, usted es aprista. Usted es aprista. Usted cuando dice de que debemos traer inversionistas extranjeros para que inviertan en el Perú y va a haber mejor educación, mejor prestación de salud, es falso. ¿Sabe por qué, señor Roque Benavides? Porque actualmente todos nuestros recursos minerales están en manos de las grandes transnacionales. Y esas grandes transnacionales que se llevan nuestros recursos minerales, solamente en el año 2024 han facturado más de 47.000 millones de dólares.
Y cuando usted dice va a haber mejor educación, mejor prestación de salud, es apócrifo, es falso, es falaz, es mentiroso. ¿Y por qué no mejor educación si usted dice que la inversión mejora? ¿Por qué no mejora la prestación de salud si hay inversionistas de todo el mundo en el Perú? Eso es falso, lo que dice el señor Roque Benavides. Lo que el pueblo peruano quiere, es que el Estado participe en la actividad económica de nuestro país. Tenemos que empezar, por ejemplo, con una inversión mixta, privado y Estado. Pero no solamente debemos entregar a los privados todo, no. Una vez más, nuestros recursos naturales, especialmente la gran minería, se lleva millones y millones de dólares al año y nunca mejora la educación, nunca mejora la prestación de salud. O nos damos cuenta cómo, hermano, en todo el Perú, especialmente en los Andes, los ríos han desbordado y se han llevado puentes, carreteras. No hay acción del Estado, no hay absolutamente nada, señor Roque Benavides. Y usted es dueño o accionista mayoritario de Yanacocha. ¿Cómo se llama la mina que estos señores? Buenaventura se llama, ¿no? Ya. Pues hermano, también tienes que pagar lo que le debes al Estado peruano. Siempre recurres ahí a ¿cómo se llama acá? Que está al costado del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahorita recuerdo. Ahí donde van, arreglan, pagan, sobornan y nunca pagan sus cuentas al Estado. Y una de las grandes causas de que Pedro Castillo Terrones esté encerrado allá es porque quería cobrarle las millonarias deudas que deben las grandes mineras, que sobrepasan tranquilamente los 65.000 millones de soles. ¿Sabe qué pasó en el gobierno de Pedro Castillo Terrones? Este señor presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República que le otorgó facultades para legislar sobre materia tributaria. ¿Para qué? Para obligarle a las grandes mineras a pagar todos sus impuestos. Ese proyecto de ley llegó al Congreso y en el Congreso ni siquiera lo revisaron, lo archivaron. ¿Quién lo archivó? María del Carmen Alba, esa caresobaco. Ella lo archivó. Muy bien. Pedro Castillo Terrones, como todos sabemos, ya entró en huelga de hambre. ¿Por qué? Esta es una medida extrema. Es una medida extrema porque, hermano, porque este señor se ha dado cuenta y el pueblo peruano se ha dado cuenta, los penalistas internacionales de primer nivel han dicho bien claro, no hay delito de rebelión, no hay. Lo que sí hay es complot, conspiración de los jerarcas militares con los fiscales. ¿Para qué? Para tumbarse a Pedro Castillo Terrones, y lo lograron. ¿Qué cosa está pidiendo Pedro Castillo Terrones? Su libertad, y está pidiendo que toda esa sala penal que lo está juzgando sea disuelto. Él dice, lo ha manifestado, porque esos 3 jueces que componen esa sala prácticamente han recibido órdenes de los grupos de poder, o se ha politizado, porque esos señores están juzgando ideológicamente. No se entiende otra forma. Hay tantos corruptos que le han robado millones de dólares al Estado y todos están libres. El Club de la Construcción, los Miro Quesada, los Graña Montero, todos están libres. ¿Por qué? Porque robaron millones de dólares al Estado peruano. ¿Y por qué lo tienen ahí a Pedro Castillo Terrones? ¿Sabe por qué? Por venganza. Como un ejemplo para todo aquel que rete, que se rebele o que se levante contra este sistema opresor, van a terminar no como el señor Pedro Castillo. Este es un ejemplo. Pero ¿sabe qué, compatriotas? Ese ejemplo me interesa un pepino. Hoy hacen lo que les da la gana porque tienen un gobierno títere, un gobierno pusilánime, un gobierno mediocre, un gobierno y Congreso sometido a los grupos de poder. Entonces, como Pedro Castillo Terrones ha entrado en huelga de hambre, lo han tomado como un acto de indisciplina.
como un acto de indisciplina. ¿Y qué ha ordenado el ministro de Justicia? Lo ha ordenado por órdenes de la señora Dina Boluarte. ¿Quién controla los penales? El INPE, Instituto Nacional Penitenciario. El INPE está bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia. Y el ministro de Justicia, ¿a quién responde? A la señora Dina Boluarte. La orden ha venido de la señora Dina Boluarte. Allá, Pedro Castillo malcriado, se ha revelado, no quiere comer. Ese es un acto de disciplina, por lo tanto, hay que aislarlo en una celda. Ahí lo tienen. Aislado. Abogados visitan, nada. Aislado completamente. ¡Abuso! Ese es un abuso de autoridad. Ese es violentar los derechos de una persona indefensa, utilizando, carajo, maniobras jurídicas aberrantes. Todos tenemos derecho a protestar en la forma que nos da la regalada gana, sin hacer daño a otro. Y lo único que está pidiendo Pedro Castillo Terrones es que esos jueces extorsionadores, esos jueces colmeros, esos jueces que actúan como servil de los grupos de poder, sean removidos y entren otros jueces idóneos, aptos para juzgarlo. Porque se han manifestado muchos juristas internacionales, jurisconsultos de nivel internacional, han dicho que el presidente peruano Pedro Castillo Terrones no cometió el delito de rebelión. Eso es cierto, ¿no, hermano? Lo han demostrado. Pero ¿qué pasa? Estos jueces son caprichosos. Quieren imponer lo que ellos quieren. ¿Hay dudas o no hay dudas? Hay dudas. ¡Son corruptos, Pedro! ¡Son corruptos! Tranquilo, hermano. ¿Qué pasó? Tranquilo. ¿Qué pasa acá? Mira, hermano, los estudiantes de Derecho en sus primeros años, hay una frase que reza, dice, el famoso indubio pro reo. ¿Qué significa indubio pro reo? La duda favorece al reo. Si hay duda, no favorece al demandante, sino favorece al demandado. Porque para meterle preso a uno tienes que comprobarlo fehacientemente. Y en el juicio que se le sigue a Pedro Castillo Terrones hay nubarrones por todo lado. O sea que los juristas más prominentes en materia penal dicen de que no hay delito de rebelión porque no existió un alzamiento armado, ¿no? Pero los jueces siguen con el delito de rebelión con golpe de Estado. En todo caso sería una intentona. Pero este señor después se arrepintió y no se consumó este hecho. Lo ha dicho Nagasaki, cuando no se consume un hecho es favorable al que intentó hacerlo. Pero los jueces tienen una consigna, pues hijo, les han ordenado. La orden es sentenciarlo. No le importa, carajo, el Código Procesal Penal. No les importa respetar, como lo llaman, el debido proceso. ¿No? ¿Y sabes qué dicen estos sinvergüenzas? Los caviares le defienden. Ya me tienen, carajo. Casi hablo. Caviares hablan, ¿no? ¿Qué es un caviar? ¿Quién me puede explicar? A ver. Huevos de un pez. ¿El huevo derecho cómo? Los huevos de un pez, caviar. Ya, gracias, man. Pero políticamente, ¿a quiénes lo llaman caviar? ¿Sabes a quiénes lo llaman coloquialmente, políticamente caviar? A la gente que habla en favor del pueblo, pero vive como rico. Yo vivo, hermano, en la periferia de Lima, ahí en Pasamayito, ahí tengo un búnker, en ese pujante pueblo joven de Coyique. Allí vivo, entonces no soy caviar. Soy un nacionalista, un marginal de la periferia de Lima, que todos los días vengo acá para ilustrar de lo poco o mucho que puedo saber de un tema. Entonces, hermano, con ese poco conocimiento que tengo, puedo decir acá claramente
de que lo que están haciendo con Pedro Castillo al ordenar su aislamiento en una celda muy pequeña, oscura, es un acto de venganza, es un acto de odio, es un acto, carajo, donde un detenido no tiene defensa y derechos para nada, porque este señor está aislado por el único hecho de declararse en huelga de hambre, porque no le quieren hacer caso, porque le quieren imponer una condena que haya sido preparado de antemano. Entonces, ¿para qué sirven sus abogados defensores? ¿Para qué sirven? Todo es una patraña, todo ya está consumado y la sentencia ya está. Todo esto es solamente para que hagan ver que es un juicio, no es correcto, porque esto desde su principio, desde un inicio, ya tenía sentencia. ¿Y de dónde viene de la señora Keiko Fujimori, pues hermano? Del señor Rafael López Aliaga. Señor Rafael López Aliaga, señora Keiko, ¿por qué ya no nos dicen terroristas? ¿Por qué ya no nos llama terrucos? ¿Por qué ya no nos terruquean? ¿Por qué ya no dicen que en el Ágora Popular hay terroristas comunistas? ¿Por qué ya no dicen? ¿Sabe por qué? Porque políticamente ya no les conviene. Pero el pueblo ya sabe, ustedes que nos terruqueaban, vándalos, bárbaros, saqueadores, ¿no? Ahora callan, pero el pueblo ya sabe, los conoce a cada uno de ustedes. Y yo, carajo, acá voy a hacer una parrillada, pollada, o no sé qué voy a hacer, para hacer acá, carajo, el nombre de cada uno de esos traidores a la patria. Y es bien triste, porque estos mismos 130 orangutanes, lagartijas, ladrones, van a postular para ser senadores o diputados. Pero senadores, pero van a cenar. ¿Sabe dónde van a cenar? En el reino del Hades político. Hermano, hablando de esto, ¿recuerdan al señor Leónidas? ¿Rey de dónde era? Esparta. Mira, no sé cómo me acuerdo de esto. El reino de los Hades, de los senadores. Un poco de historia. En el año 480 a.C. se llevó a cabo la famosa batalla de Termópilas entre espartanos y los persas. Cuando el rey Leónidas se queda con sus 300 guerreros, al amanecer, antes de llevarse a cabo el combate, toman el desayuno. En ese desayuno de los 300 guerreros, el rey Leónidas se para y les dice a sus 300 guerreros: tomemos bien y disfrutemos este desayuno, porque al atardecer cenaremos en el reino del Hades. ¿Quién es Hades? El reino de la muerte. Hades es hermano ¿de quién? De Zeus. Hay que leer historia. Esa es mitología griega. ¡Viva Perú! ¿Cómo estamos? ¡Viva Perú! Entonces, hermanos, vuelvo a repetir, hay muchos colectivos a nivel nacional que están buscando realizar una gigantesca protesta, ¿no?, por el aislamiento, por el desmedido tema contra Pedro Castillo Terrones. Lo vamos a apoyar. Ustedes dirán cuándo. Nosotros, el Ágora Popular Augusto de Congas, lo vamos a apoyar, hermano, porque esto es un abuso de poder. Esto es una venganza contra un hombre, carajo, que no se dejó vender, que no aceptó la hoja de ruta, que no aceptó, carajo, que las dádivas de los grupos de poder, y a pesar de ser un profesor se enfrentó a esa mafia que desde el primer momento no lo aceptó como presidente. Lo ha dicho esta señora Milagros Leiva. Hermano, una dama expresarse de esa manera siendo un periodista, por eso repito siempre acá, el periodismo es una de las más nobles profesiones, pero también puede ser el más vil de los oficios, y lo que practica la mayoría de estos periodistas es el segundo. Son viles, son malvados en su pronunciamiento, como la señora
Milagro Leiva, que dice que le causa asco, que le causa vergüenza Pedro Castillo Terrones. ¿Sabe por qué habla usted así, señora Milagro Leiva? Porque usted recibe órdenes de los grupos de poder porque le sobornan para hablar de esa forma. Y usted está lleno de odio, lleno de bilis. Usted odia al andino. Usted abraza a los grupos de poder, pero detesta, odia porque por sus venas corre sangre de odio visceral al andino. Pero ¿quién es usted? Mírase al espejo, carajo. Pero mírase al espejo sin maquillaje, sin cemento, sin cal. Es que me indigna, hermano. Me indigna, no porque, carajo, ¿cómo va a decir me da vergüenza, me da asco? A ver, señora Milagro Leiva, usted camina por la calle, por el Jirón de la Unión, venga acá a la Plaza San Martín, la gente lo botaría a escupitajos. Usted es detestable. Usted es detestable. Es esperpento del periodismo. Es una vil periodista. ¡Viva el Perú! Por eso, compatriotas, en estas futuras elecciones, hermano, todo esto va a cambiar. Todo esto va a cambiar, hermano. Lo que están haciendo acá a la extrema derecha es anular a todo posible oponente. Antauro ha reaccionado, ha dicho lo siguiente, recién hace 3-4 horas ha dicho: la extrema derecha no quiere competencia. La extrema derecha no quiere competencia. Eso es verdad. Eso es verdad. Es por eso que estos señores han financiado un montón de partidos que al final no se sabe ni quién es el líder. No hay, o hay. No hay, todos son desconocidos. ¿Por qué? Porque han sido financiados, costeados por los grupos de poder. ¿Para qué? Para restarle voto a los nacionalistas. Pero el nacionalismo va a resurgir como el ave fénix. ¿Quién sabe la historia del ave fénix? ¿Quién sabe la historia del ave fénix? A ver, que venga acá a contarlo. ¿Sabes cuál es la historia del ave fénix, hermano? ¿Por qué dice la gente, levántate como el ave fénix? Mira, el ave fénix fue el único monstruo del paraíso que no comió del fruto prohibido. El ave fénix fue el único monstruo del paraíso que no comió del fruto prohibido. Por eso el Altísimo le dijo en esto: como tú no has comido el fruto prohibido, entonces cada 100 años te irás a un lugar X a donde yo te voy a llevar. Llegarás a ese lugar y en ese lugar arderás como un bonzo, te consumirás totalmente y solamente quedarán cenizas, pero de tus cenizas resurgirá otra nueva ave fénix. Por eso viene el dicho, levántate como el ave fénix. ¡Viva el Perú! Por eso, compatriotas, tenemos que estar alerta, porque el gobierno o la mafia hasta podría buscar eliminarlo a Pedro Castillo Terrones. Mira, ¿qué pasaría si en este momento lo liberan? ¿Sabe qué pasaría? Se demostraría que todo fue un circo, que todo fue un montaje, ¿no? Y se comprobaría su inocencia, y entonces muchos generales fiscales, jueces, políticos, congresistas terminarían en la cárcel, porque se demostraría la única verdad que está oculta, que aquí hubo una conspiración que incluye a Dina Boluarte, a los grupos de poder, a los generales congresistas, para destituir ilegalmente al señor Pedro Castillo Terrones. ¿Y Pedro Castillo Terrones qué haría? Reclamaría el derecho a ser restituido como presidente de la República. Ese es el temor. Ese es el temor de los grupos de poder. Pero si condenan a Pedro Castillo Terrones, entonces un gobierno nacionalista, siempre y cuando haya condena, haya sentencia, porque ya hemos escuchado a Vizcarra, a otros, que han dicho
yo voy a indultar a Pedro Castillo Terrones. Señores, el indulto procede cuando hay sentencia efectiva. El indulto procede cuando ya hay condena. Mientras no haya condena, mientras no haya sentencia, el indulto no procede, que es una potestad presidencial. ¿Quién indulta? El presidente de la República. ¿Y qué es el indulto? Condonarle la pena. ¿Qué es la amnistía? ¿Quién da la amnistía? El Congreso de la República. ¿Y qué implica la amnistía? El perpetuo silencio. Sino que estos imbéciles se lanzan, se mandan, dicen, no, yo voy a indultar. ¿Usted cree que Vizcarra va a indultar a Pedro Castillo Terrones? No lo va a hacer, mis hermanos. Pero él dice, yo lo voy a indultar. O sea que este cojudo ya lo quiere ver preso. ¿Se dan cuenta, hermano? O sea que ni siquiera está sentenciado, pero ya quieren indultarlo. ¿O será por desconocimiento? No, ellos saben. Ellos saben perfectamente, pero usan esto ¿para qué? Para manipular, para que las personas que no tengan conocimiento, ignoramos muchas cosas, digan, mira, Vizcarra lo va a indultar. Mentira. Eso es solamente para ganarse el voto del pueblo. La orden para aislar, que está aislado en este momento Pedro Castillo Terrones, viene de la señora Dina Boluarte. Esta señora, ¿recuerdan cuando la embistieron como presidenta? Al día siguiente salió en el frontis de Palacio y empezó a bailar. ¿Recuerdan o no? Festejaba. ¿Qué festejaba? Su alta traición. Usted, señora Dina Boluarte, debe estar en el 9º círculo de la monumental obra de Dante que se llama La Divina Comedia. ¿Quiénes están en el 9º círculo? Los más grandes traidores: Judas, Bruto, Casio, Efialto, entre otros. Ahí debería de estar usted, señora Dina Boluarte, en el 9º círculo de la monumental obra de este gran historiador Dante, La Divina Comedia. Hay que leer, pues hijo, ya, hay que leer. No se preocupen, hermanos. Si ustedes no leen, yo voy a leer por ustedes, pero recuerden que Augusto de Conga no es eterno. ¡Viva el Perú! Por eso, hermanos, una vez más, para terminar esto, compatriotas, el señor Pedro Castillo Terrones ha sido confinado en una celda oscura como castigo, ¿no?, por haber entrado en huelga de hambre. O sea, lo han castigado prácticamente. Dicen que es un acto de indisciplina. Eso viene de arriba. Dina ordenó a su ministro de Justicia. El ministro de Justicia ordenó al director del Instituto Nacional Penitenciario, ¿no?, y el director del Fondo Barbadillo lo ha aislado. Eso está comprobado. Y los medios de prensa calladitos, no dicen nada. ¿Por qué? Porque son cómplices de esa mafia o de esa pléyade de mafiosos, ¿no?, que creen, carajo, van a engañar al pueblo peruano. Acá dice, acá está, huelga de hambre, Pedro Castillo, esto es huelga de hambre. Pedro Castillo Terrones dice, esto lo han hecho a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, dice acá, hasta el cierre de esta edición se estaba manipulando, se estaba informando que sería encerrado o aislado en una celda oscura. Acá está, pero hasta ahorita ya se ha consumado, lo tienen aislado. Esto es gravísimo, hermano, ¿o no? Por eso, compatriotas, en el Perú en este momento no se respetan los derechos humanos de las personas, porque estamos gobernados por traidores, estamos gobernados, hermano, por vendepatrias, ¿no?, que han hecho de este país, carajo, su chacra para rematarlo, venderlo a su regalada gana. Pero esto va a cambiar. Esto va a cambiar con una mentalidad nacionalista. ¡Viva el Perú! Pasa el catalán. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. ¿Dónde está el capitán Navaja? Pon, finaliza, pichijo. Finaliza. Te meo cojudo, carajo. Ponga, presiona, finaliza.